Hola, hola gente, ¡Hola! Nuevamente por acá nosotros y ustedes por allá. Episodio número 6 y vamos a hablar de educación Educación. en Rompecoco Podcast. Un podcast Diferente. ¿Quiénes les hablan? Lina Lindorta, @soy Lina Lin en todas las redes sociales. Y Teo Ruiz con doble I en cualquier red social. Bueno, Teo, nosotros nos habíamos prometido este capítulo, es algo de lo que a mí me encanta hablar. Yo creo que con este tema me pasa algo, cuando me dan cuerda, No es hay quien difícil. te pare. Lo que No pasa hay es que quien me pare. es un tema Polémico. controversial, da mucha tela que cortar. Y a nosotros nos encanta eso, nos encanta la polémica, la controversia, nos encanta discutir y sobre todo cuando hay cosas y elementos que demuestran que tenemos la razón. Correcto, tipo de temas, a mí me encanta ser del abogado del diablo, dar tema de que hablar hasta que estemos completamente claros del por qué, del qué y del cómo. Correcto, nosotros no nos sentimos para nada los dueños de la verdad. Es importante recalcar esto, no es que lo que estamos diciendo en este podcast sea la certeza Verdad, ni la verdad absoluta. ni la verdad absoluta. Simplemente estamos dando nuestra opinión desde nuestra experiencia y por lo que hemos podido ver, sentir, leer y compartir con personas muy cercanas a nosotros y por supuesto de personas que saben bastante del tema. Así que detrás de esto que vamos a conversar hoy no hay solamente opinión de Teo y de Lina Lin, hay muchísima investigación. Así es. Ahora, el tema principal de la educación sería: ¿funciona o no? Así sencillito. ¿Ha funcionado? ¿El sistema educativo actual ha tenido gran valor? ¿Ha servido de algo? A ver. Bueno, yo te la pongo fácil. Imagínate tú si existe el mismo sistema educativo en líneas generales, es lo mismo desde hace más de 200 años. ¿Tú crees que realmente funciona? Imagino que sí, porque para mantenerse algo tanto tiempo quiere decir que está dando resultados. Ok, ¿qué es lo que sucede según mi punto de vista? Yo pienso que no se trata de que esté dando resultados, se trata de que cambiarlo es algo extremadamente costoso, no costoso a nivel económico, costoso a nivel pienso social, porque se trata de cambiar paradigmas. Nosotros estamos educando a los niños con un sistema que fue creado para educar empleados para las industrias, luego de la revolución industrial, y los estamos educando tratando de meterlos en un salón de clase, que una misma profesora los eduque a todos bajo el mismo parámetro de lenguajes matemáticos y conocimientos lingüísticos. Estamos basándonos solamente en 2 tipos de habilidades y encima de eso pretendemos que todos se comporten de la misma manera, o sea, casi un régimen militar. Adaptado a niños, pero el fin termina siendo el mismo. La idea es que el niño aprenda valores, aprenda educación, para eso va uno a la escuela, ¿no? Por eso el buenos días, buenas tardes, buen provecho, profesora. O sea, no veo por qué esto sería algo dañino. No, dañino no es que vayan a la escuela y que aprendan a decir buenos días. Lo dañino es que pretendan educarlos a todos con un mismo patrón de pensamiento. O sea, tratando de ideologizar de alguna forma, y cuando digo ideologizar no me refiero a la parte política, sino bajo un mismo paradigma, bajo un mismo estigma o bajo un mismo concepto a todos los niños. Cuando ya sabemos que los niños de hoy en día son completamente diferentes a los niños de hace 200 años. Lo vimos perfectamente en el capítulo anterior cuando hablamos de la generación alfa. Y estamos hablando de niños con necesidades distintas. Entonces, si tenemos niños con necesidades distintas, ¿por qué va a haber un solo sistema para educarlos a todos? Es mi crítica. ¿Cuál sería el sistema correcto? ¿O qué crees tú entonces debería cambiar? O sea, ¿cuál es el error actual que sigue manteniendo entonces el sistema educativo? Bueno, yo creo que el primer error del sistema educativo es que dejó de importarle realmente el valor de la educación y se convirtió en un negocio. La educación se convirtió en un negocio, o sea, es un negocio súper rentable, es una forma muy lucrativa de hacer dinero y existe mucho más allá de la necesidad de informar, de educar y de transmitir conocimiento, la necesidad es simplemente que me paguen por yo prestar un servicio, como cualquier otro negocio. La educación se convirtió en un negocio y en ese momento se rompió la esencia real de la educación, que es capacitar al hombre para la vida. No sé, yo no lo vería así. Fíjate, si se supone un negocio, el trabajo de docente es el peor pagado. Incluso muchos docentes se viven quejando de que no ganan lo suficiente, que es el peor sueldo, que no sé qué. Si es un negocio tan comercial y tan lucrativo, ¿cómo es que existe esa queja?
Es que el negocio no es de los docentes, ni los docentes son los que hacen millonarios. Te estoy hablando de los dueños de las instituciones educativas. Te estoy hablando de que la educación se convirtió en un negocio para tú hacer una institución educativa y cobrar por prestar un servicio. Por supuesto que los docentes son los peores pagados y los que se llevan un mísero porcentaje de esa gran cantidad de dinero que entra a los bolsillos de los dueños de las grandes instituciones. Ojo, desde un nido donde van los niños antes de los 5 años hasta las universidades y tecnológicos. Todo, a nivel general, todo es un gran sistema mercantilista. O sea que el fin de todo esto es no me importa si estudias, si no estudias o para qué quieres estudiar, sino que me des dinero. Correcto, o sea, en realidad no me importa la calidad de lo que yo estoy formando. Se preocupan en la cantidad. Correcto, se preocupan en la cantidad de estudiantes, por eso te das cuenta que en algunas instituciones tienen 40, 50 estudiantes por aula, y estamos hablando de primaria donde es bastante difícil controlar. Imagínate una maestra controlando 50 niños de 9 años, es bastante complicado. Sucede en las instituciones públicas y sucede en las instituciones privadas. No voy a hablar de un país en específico, estoy hablando en general, ¿no? En general, creo que el mismo sistema se trabaja en todo el mundo. Claro, ¿no? o sea, no voy a hablar de si aquí en Perú hay más o menos estudiantes por aula, no. Estoy hablando en general, porque es más o menos lo que se estima. Sin embargo, yo creo que el peor problema del sistema educativo, más allá de que se haya convertido en un negocio, de que haya un interés mercantilista y capitalista detrás de él, es precisamente haber desvirtuado. Imagínate tú, por ejemplo, todos los avances tecnológicos que nosotros tenemos hoy en día, el alcance de la información que tenemos, el control de todas nuestras acciones, o sea, de poder tener el mundo al alcance de un clic, y que todavía hayan colegios que no les den informática a sus estudiantes, que todavía hayan colegios donde, te lo pongo fácil, los chicos terminan el colegio, o sea, su secundaria, y no saben usar Office, por ejemplo, no saben usar Word, no saben usar Excel, no tienen ningún tipo de conocimiento a nivel informático básico, elemental. Y yo creo que si hay dos cosas imprescindibles para que un ser humano sea exitoso en la vida, es saber inglés y Excel. Sí. Son dos cosas fundamentales. Ciertamente. Ahora, con respecto a lo que estabas diciendo de que hay tantos estudiantes en un mismo aula, creo que allí es donde parte el error, ¿no? Porque conversábamos en el podcast anterior, precisamente que todos tienen una forma distinta de aprender, todos buscan conocimiento, todos, pero no todos aprendemos de la misma forma. Correcto. O sea, hablo de mi experiencia. Yo recuerdo que mis horrores ortográficos se marcaban aún más en mi primaria, pero era porque directamente la profesora, recuerdo que decía de forma general a todos los estudiantes, un ejemplo clarísimo conmigo era antes de P y B va M. Correcto. Decía general y nosotros repetíamos antes de P y B va M. Pero yo siempre cometía el mismo error de que escribía esas palabras con N. ¿Cuál fue el error que yo mismo descubrí? No era que yo estaba cometiendo una falta ortográfica, era que no comprendía cuál es ese P y B. Yo imaginaba que en algún momento me iba a salir una palabra donde iba a estar la P y la B juntas. O sea, cada vez que saliera una palabra con la P y B juntas, ahí era donde yo tenía que involucrar la M. Okay. En ese momento. Correcto, pero fíjate una cosa. ¿Cuál era el primer error de la maestra? Ponerlos a repetir como unos loros antes de P y B va M, antes de P y B va M, y tú mismo reconoces que lo repetías. Sí. O sea, tú te sabías la oración. El problema era que no lo entendías. Exacto. Ella nunca se sentó a explicártelo. Hay una película que se llama Estrellas en la Tierra. Es una película fascinante, es del cine hindú, por cierto, ni siquiera es de Hollywood ni nada por el estilo. Y esta película es fascinante porque cuenta la historia de un niño disléxico, de un niño que tendía a confundir las palabras, por ejemplo la B con la D, no podía ordenar números de manera cronológica, era bastante retraído y todo esto por su misma condición de dislexia, pero era un niño brillante. Entonces todo el tiempo salía mal, en todo, en absolutamente todo, hasta que se consigue un maestro con todas sus palabras, todas sus letras bien puestas, que se dedica a enseñarlo a él, o sea, a enseñarlo a vivir con su dislexia, a aprender cómo corregir esos errores que eran normales por su condición de dislexia. Y lo más impresionante es que en el transcurrir de la película, el maestro era disléxico. O sea, nos enteramos en el transcurrir de la película que era que él había sufrido exactamente lo mismo que el niño. Es una película fascinante, el actor es espectacular, el niño es una belleza también. Cuando tengas la oportunidad, vela, se llama Estrellas en la Tierra. Y a ustedes invitamos a verla. Entonces, fíjate con ese ejemplo que está dando la película. El error es precisamente similar. El problema con los docentes, los profesores actuales, es que no se colocan en el lugar del estudiante. Claro. O sea, no ven como el estudiante está viendo las cosas en este nuevo mundo.
en estas nuevas generaciones. Ellos creen que pueden seguir enseñando o transmitiendo el conocimiento a través de repeticiones, de patrones, de cuando ya eso caducó. Claro, ¿por qué? Porque resulta que supuestamente el sentir de la educación es, para lo que se conoce como el sistema tradicional de educación, es acumular la mayor cantidad de conocimientos en el menor tiempo posible. ¿Quién me dice a mí que esos conocimientos que yo estoy acumulando realmente me van a ser útiles a mí en mi ejercicio de vida? ¿O me van a ser útiles para yo poder ser una persona definida de manera exitosa? O para definir el éxito que yo voy a tener. Yo soy docente. Y lo he dicho muchas veces aquí, y soy docente a nivel universitario. Y cuando yo entro en un aula, bueno, en este momento con la situación del aislamiento social, obvio no entro en un aula, pero antes sí, me doy cuenta que yo tal vez puedo tener 20 estudiantes y de esos 20 estudiantes hay 3 o 4 o 5 que tienen una condición distinta de aprendizaje, tal vez unos son más visuales, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos. Y yo necesito de alguna manera adaptar ese conocimiento que yo les estoy transmitiendo para que cada uno lo reciba de acuerdo a sus capacidades, porque no se trata de que unos sean más inteligentes que otros. Aquí no estamos hablando de inteligencia, eso sería otro programa, hablar de superdotación, hablar de inteligencia o de deficiencias o de condiciones especiales, ya eso sería otro tema. Estamos hablando de que las personas... ¿Cómo hacer para que este tipo de personas Exacto. también no se crean idiotas? Claro, es que las personas catalogadas, vamos a decir, dentro de lo normal, tenemos condiciones diferentes. O sea, yo puedo ser mucho más visual, por ejemplo, que otra persona que es mucho más auditiva. Entonces, ¿de qué manera pretende el docente enseñarle a los 36 o a los 40 de la misma manera cuando son personas que tienen sistemas de percepción diferentes del conocimiento? Entonces, para terminar con eso, lo primero que debería existir es un límite o un número menor de estudiantes por profesor. Bueno, yo diría que o un número menor de estudiantes por profesor o un diagnóstico previo de las capacidades individuales de los estudiantes. Para que los profesores con ese diagnóstico, de hecho fue una propuesta que yo hice en un proyecto que realicé hace algunos años que se llamaba Formando el Futuro, donde se le hacía un diagnóstico a los niños en edad primaria y otro diagnóstico cuando comenzaban a la secundaria, para poder saber cuáles eran sus capacidades individuales de aprendizaje y en base a esas capacidades agrupar y asignar estrategias metodológicas específicas para esos niños. Entonces, pero eso sería delicado. Claro, o sea, sería muy delicado porque no me refiero en cuanto al trabajo que hay pro a todos esos estudios, sino yo como padre, si veo acostumbrado al sistema educativo que mi hijo solamente va a una hora y me dicen, no, su hijo no entra a esta hora, sino va a esta porque su hijo tiene esta condición, casi que, mi hijo es un bruto. No, pero es que no hablamos de separarlos, de que unos vean clases a unas horas y otros vean clases a otras horas. Hablamos de separarlos es dentro del mismo salón. Por ejemplo, si yo tengo 5 estudiantes que son auditivos, a ellos los voy a poner a trabajar con una metodología, 5 estudiantes que son kinestésicos, a ellos los pongo a trabajar con otra metodología y los que son visuales con otra. A los que son visuales fácilmente les funcionaría una metodología de tal vez diagramas de flujo, infografías, fichas didácticas, cuadros, imágenes, videos. A los que son auditivos se les haría muchísimo más fácil absorber el conocimiento si les pusiera de repente un audiolibro o les explicara mientras ellos tienen los ojos cerrados, etc. Y a los que son kinestésicos sería mucho más fácil para ellos moldear, fabricar, sentir, hacer cosas con las manos, tocarse, sentirse unos con el otro. Por ejemplo, si estamos hablando de los sentidos, vamos a hablar en primaria, el sentido del olfato, el sentido del gusto. O sea, ellos, los kinestésicos, sienten necesidad o aprenden mucho más fácil con el contacto. Entonces, cuando Él haciendo. Él aprende haciendo. De hecho, a mí me encanta esa filosofía, me fascina esa filosofía, aprende haciendo, y me siento muy feliz de que en la institución donde trabajo, esa es la filosofía. Entonces, ese es su eslogan, aprende haciendo. Entonces, la situación no es tanto la cantidad, sino el cómo se transmite. Claro, y cómo se transmite. Podemos dar la misma enseñanza, pero saber de qué forma pueden aprenderlo todo. Claro. Porque también se presenta el error de que, bueno, era mi caso, ¿no? Como decíamos, hablamos de nuestras propias experiencias y de lo que hemos estudiado. Yo era excelente en matemáticas, era muy bueno en castellano, excelente en literatura, era bueno en idiomas, no sé, pero en deporte, pésimo. Pero entonces, por sacar una nota tan baja en deporte, os recuerdo, premilitar, por sacar tan malas notas, me bajaba el promedio. De todo. Podrías haber sacado muy buenas notas en las demás, pero por esta, que era deficiente, y que al final, ahorita te digo que no me sirve para nada el orden cerrado, porque no lo practico, no soy militar, el deporte
Normal, creo que un mundial veo. Y Exacto. cada cuánto que se hace un mundial. De vez en cuando. De vez en cuando. Entonces, al final, esa nota que casi que me traumaba porque yo era el niñito, el nerd que estaba preocupado por mis notas, no sé qué. O sea, me sentí obligado. Obligado y hasta, no sé, en contra de mi voluntad tratar de hacer algo que no me agradaba porque el deporte no es mi fuerte, no era lo que yo consideraba para mí y que eso afectara tanto mi promedio, o sea, Te lo hacía sentir sentía mal. injusto. Y Lo sentí sentías injusto. Y es que ahí es donde está el detalle. Cuando hablamos de justicia, fíjate que tú tocas una palabra que a mí me encanta, y es cuando hablamos de las justicias y las injusticias en el sistema, en el sistema educativo. La primera injusticia es ponerle un número a los niños. O sea, la primera injusticia es pensar que un niño que saca 20 vale más que un niño que saca 12. ¿Quién me dice a mí que ese niño que saca 12 no tiene otros talentos y otras habilidades que tal vez no han sabido ser explotadas y que podrían superar con creces al niño que sacó 20 si se orientara de la manera correcta? Entonces creo que el tema de las etiquetas en los niños, colocarle esas etiquetas, o sea, tú eres más inteligente porque sacas 20, o tú eres más bruto, como tú decías, porque sacas 12, es un error. Entonces hay creo que un meme, una anécdota por allí que dice, de Bill Gates, que dice que, ¿qué pasó con tu compañero que siempre sacaba 20? Y entonces Bill Gates contesta, en estos días fue a un McDonald's y me sirvió una hamburguesa. Entonces no se trata de que ser mejor estudiante te haga mejor persona, porque muchas veces se preocupan tanto por acumular buenas calificaciones que terminan dejando de aprender otras cosas, otras habilidades que efectivamente van a ser Se necesarias podría en la decir algo vida. así, terminas acumulando muchas calificaciones y te olvidas de las, o sea, de las calidades, Claro, de la calidad y de la esencia de lo que es realmente ser un niño, un de las adolescente, cualidades. de las cualidades. Acumulas calificaciones y no cualidades. Ok, fíjate, eso a nivel técnico se define como competencias duras y competencias blandas. Entonces, cuando yo tengo competencias duras es porque tengo muy buenos conocimientos y muy buen récord académico. Y cuando digo competencias blandas son todas esas cualidades, por ejemplo, resiliencia, trabajo bajo presión, empatía. Entonces, mira, fíjate cómo se ha modificado tanto el ámbito laboral a nivel mundial, porque no estoy hablando solamente de un determinado país, como digo, a nivel general. Se ha modificado tanto que ya las empresas están tomando en cuenta más las competencias blandas que las competencias duras. Por ejemplo, una persona que tenga 2 carreras, 2 posgrados, podría ser reemplazada por una persona que tenga solamente una carrera, siempre y cuando esa persona tenga mayores competencias blandas que la anterior. Porque de repente la que estudió más tal vez no tiene empatía, no tiene capacidad de resolución de problemas, no tiene facilidad de expresión, resiliencia, capacidad de trabajo bajo presión, manejo del estrés, o sea, un montón de cosas que terminan siendo más importantes tanto para las empresas, porque el valor humano o su capital humano ellos quieren que esté bien, equilibrado, y a nivel académico es ¿cómo te explico? Yo para nada estoy en contra de acumular conocimientos, todo lo contrario, yo todos los días aprendo algo nuevo y trato todos los días de aprender algo nuevo. No se trata de no acumular conocimiento, se trata de que el conocimiento que yo adquiera, lo adquiera de manera voluntaria a la par que estimulo otras cosas en mi desarrollo personal y profesional. Es como que no se vuelve una limitante el calificativo que me dan. Correcto. Porque el detalle está en que si me califican siempre con 15 sobre 20, entonces yo sabré que en mi vida y en mi trabajo Soy siempre un voy a 15. ser una persona de 15. Soy un 15. Si me califican de 20, siempre voy a ser una persona de 20. ¿Sabes que eso lo descubrí desde adolescente? Y yo sabía que el problema a veces está en el cómo señalamos, o sea, ni siquiera es un número solamente, en cómo vemos, o sea, tú eres alguien de 20, tú eres alguien del 15, tú eres alguien de... Yo soy muy competitivo. Los grupitos. Yo soy muy, muy competitivo, pero mi competencia era en contra precisamente de este grupo de 20. Por alguna razón siempre me gustaba quedar cuando armábamos grupos con este grupo de rechazados. ¿Sabes? Ok. Como que de los malos estudiantes, los no populares, no sé qué. Y me da un orgullo, y lo digo así, me da un orgullo saber porque en las competencias de grupos, ya sea artística o cualquier tema, siempre ganábamos.
siempre lideraba estos grupos, pero siempre ganábamos porque yo les hacía entender a este grupo que lo que nos hacía ser mejores no era precisamente un número. Quizá en ese entonces, yo que 14, 15 años no lo decía de la manera como lo digo ahorita, pero sí se lo hacía entender y nos lo hacía entender. Que la idea no es que porque ellos son los inteligentes del salón, entre comillas, son los mejores, sino que lo son porque así se lo creen. Claro, y es hora, entonces yo decía, y es hora de nosotros creérnoslos. Exactamente. Y ahí hay un tema importante que es la autoestima. Fíjate que una de las cosas que el sistema educativo también hace y que a mí me duele mucho es que el sistema educativo tradicional aniquila la creatividad y aniquila la autoestima de los estudiantes, por lo mismo de que los etiqueta. Le encaramos un montón de etiquetas una tras otra y los niños terminan creyéndose esas etiquetas. Terminan creyendo que son tontos, terminan creyendo que son necios, terminan creyendo que son indisciplinados. No puedo, yo no aprendo, exacto, yo no sé. Porque la maestra les repite eso. Entonces, no sé si tendríamos que empezar por la reeducación de los profesores y que exista una fase como de desaprender de los profesores para volver a aprender. Y creo que la esencia está allí, en que los profesores entiendan que cada niño es como una cajita que contiene sueños. Entonces hay también una analogía bien bonita con eso. Dice, si todos los docentes supiéramos que cada niño es una cajita que contiene sueños, los trataríamos con más cuidado, porque la mayoría se rompen en el camino. Entonces es triste y es doloroso ver cómo el sistema educativo le está matando la creatividad a los estudiantes. Entonces a mí me fascina, lo que más me encanta de educar en casa a mi hija, y vamos a hacer tal vez un programa donde vamos a invitar a una experta en homeschool, que es mi amiga Cinia Barrios, quien lidera el grupo de familias homeschool junto a Katy, acá en Perú. Es que en el homeschool precisamente lo que hacemos es incentivar la creatividad de los niños, en lugar de matarla, en lugar de aniquilarles la creatividad. Los hacemos que ellos aprendan de maneras distintas, de maneras lúdicas, de maneras poco convencionales, y los resultados son impresionantes. Entonces creo que precisamente esa esencia de enseñar respetando la condición individual de cada niño, si es kinestésico, si es auditivo, si es visual, si tiene, por ejemplo, hablamos de las inteligencias múltiples de Gardner, si es más matemático, si es más lingüístico, más artístico, si es más artístico, si es más musical, si es más deportista. O sea, es un tema de respeto. Yo creo que mucho más allá de cambiar el sistema por capricho y por revolución de querer cambiarlo, es un tema de respeto al niño. Yo creo que lo podemos decir así, o sea, no es ya que nos sirve, es que ya quedó obsoleto. Claro, es como ya yo somos digo que no otro sirve, mundo, ya es somos otra generación, ya esa forma de aprender no funciona. Desfasada. No funciona, así de simple. Porque, fíjate, a mí me gusta mucho una historia, yo me imagino que tú debes saber quién es, porque no recuerdo quién es el personaje, sé que es alguien muy conocido, de un niño a la cual o sea, el colegio llama a su mamá y se lo rechaza y le dice, mira, su hijo no puede dar clase. Le manda una carta. ¿Quién es? ¿Quién? Thomas Alva Edison. Ese mismo. O sea, su mamá recibe una carta y le dice, mira, su hijo es un bruto. O sea, yo parafraseando, ¿no? Su hijo es un bruto, su hijo no sabe, ya no lo podemos enseñar porque no va a aprender nada. Pero fíjate lo que cambia ella, o sea, lo que impacta el cómo se pueden ver las cosas, el cómo le hacen o nos hacen como niños creer las cosas. Y la orientación y la inteligencia que tuvo esa madre cuando ella recibe esa carta, ella agarra la carta, la lee y el niño le pregunta, mamá, ¿qué dice? Y ella le dice, hijo, dice que eres tan inteligente que ya en la escuela no tienen nada que enseñarte. De ahora en adelante yo te voy a educar. Y la mamá de Edison asume la educación de su hijo. Y es algo que a mí me hace sentir súper orgullosa saber que la mamá de Thomas Alva Edison fue homeschooler. Fue homeschool. Entonces, asume la educación de su hijo. Por Dios, y todos sabemos lo que llegó a ser Thomas Alva Edison. O sea, es una persona que podríamos fácilmente decir que dividió la historia del mundo en dos, no como antes de Cristo y después de Cristo, ojo, estamos hablando de antes de la luz y después de la luz. Exacto, a nivel científico, o sea, a nivel de inventos. Había luz, había oscuridad, ahora hay luz. Entonces es impresionante. Y todo lo que trae con ella, claro, la electricidad. Entonces, fíjate que la última parte de la historia, que no sé si la sabes, es que él descubrió la carta una vez que su mamá muere.
sea, cuando su mamá muere, él descubre la famosa carta y él se entera de lo que la carta realmente decía. Y bastante acongojado, triste, simplemente se limita a decir, soy lo que soy gracias a la madre que tuve. Entonces imagínate. Uy, es que se me eriza el cuerpo de saber, porque analicemos un poco esa carta, o analicemos un poco el mensaje que da la mamá, que le da la mamá al hijo. O sea, ella no solamente se limitó, porque ya hablamos de este punto precisamente, de las limitaciones. No se limitó a decirle, no, hijo, lo que pasa es que ya no puedes aprender en tu salón de clases. No, en la escuela. Exacto. O sea, yo me pongo en lugar de ese niño Edinson, en ese momento, el pensar cuando mi mamá me diga, no, es que la institución completa ya no tiene nada que enseñarte, porque ya lo sabes todo de ahí. Claro. Entonces eso fue lo que ella le dijo. Claro, o sea, pero yo repito, o sea, estoy en el lugar como que si yo fuese ese niño. Ahí, a mí, en ese entonces, o sea, yo en su lugar, yo creo que se me explotarían las neuronas, se me abriría el conocimiento y yo diría, ¡wow! Ya no tengo nada que aprender en la escuela. ¡Wow! Tengo todo el mundo. Quiere decir que me falta el mundo y después del mundo quiero ir al universo y después, o sea, eso, no limitaciones. Yo recuerdo que a mis hermanitos más pequeños, cuando les mandaban a hacer una exposición, el error, y se los digo a ustedes, mamás que nos están escuchando, que espero sean muchas, porque este tema es muy bueno. Tomen el ejemplo de la mamá de Thomas Edison. No limiten. Y cada vez que le manden a sus hijos y les digan, no puedes, o sea, tu hijo puede tener una condición de autismo, puedes tener deficiencia para las cosas, la matemática, para los números, puede tener deficiencia para el deporte o puede tener deficiencia para el arte. O sea, no es que no sepa, no es que sea lento, no. Al contrario, creo que lo tenemos que ver como esta madre. Pueden ver más allá. Más potencial. Fíjate que hay algo importante cuando dices el no puedo. Es impresionante. Cómo el no puedo o tú no puedes condiciona el que el niño decida. Fíjate tú que es un tema de decisión. Decida continuar luchando. Porque vamos a ponerlo fácil. Cuando nosotros estamos aprendiendo a caminar, imagínate tú que a la primera que nos caemos, cuando estamos aprendiendo a caminar, nos dicen, ¿sabes qué? Tú no sirves para caminar. Tú no sirves para caminar, no vas a caminar nunca, porque no sirves para caminar, ya te caíste. Pues no aprenderíamos a caminar nunca. Jamás. ¿Qué nos dicen por lo general las mamás o las abuelas cuando los bebés están aprendiendo a caminar? No importa que se cayó, mi amor, levántese y vamos otro pasito. Nos estimulan. Pero y entonces, eso sin entender claramente porque no hablamos todavía. Claro, el tema del estímulo. Pero fíjate algo. Los mismos padres que nos enseñan a caminar, vamos a hablar de las abuelas, las tías, lo que sé yo, todos los que están involucrados en ese proceso, son las mismas personas que cuando tenemos 6 o 7 años le dicen, tú no sirves para esto, tú no puedes. Exacto. Entonces, primero lo estimulan y después comienzan a coartarlo y comienzan a montar la etiqueta. Y es lamentable que los propios padres sean los que le monten etiquetas. Entonces, a mí me gusta mucho jugar a que los niños descubran. Yo no soy docente de niños, es más, ni siquiera me gusta darle clases a niños, es la única niña que le doy clases a mi hija, pero sí lo hago con mis estudiantes que son de adolescentes hasta adultos, y es decirles, ¿de qué manera crees tú que puedes resolver este problema? No existe una sola manera. No digas no puedo, siempre hay una forma. Entonces no existe una sola manera, porque es que fíjate que me pasa, que me dicen, ¿y cómo lo hago? O sea, si yo te voy a decir cómo lo vas a hacer, te estoy resolviendo el problema. Yo te estoy dando todas las herramientas, tú tienes que buscar la solución. Entonces yo cada vez me doy cuenta, por la cantidad de personas que tengo a mi alrededor, que el sistema, y vuelvo a caer en el tema del sistema, termina manipulando la forma como los estudiantes deben pensar. O sea, no solamente le da todas las instrucciones. Los vuelven lineales. Los vuelven lineales. Lineales. O sea, es así es que se resuelve. Y hay una sola forma. Y no se puede salir de ahí. Y hay una sola forma de hacerlo. Fíjense, hay un corto que a mí me fascina en YouTube. De hecho, lo vamos a montar en las redes sociales de Rompecoco Podcast para quienes nos están escuchando lo puedan ver. Hay un corto en YouTube precioso que se llama La Flor. Y ese corto refleja precisamente cómo el sistema educativo aniquila la creatividad de los niños. Entonces lo vamos a poner en nuestra página de Facebook y lo vamos a poner también en nuestro Instagram, el enlace para que ustedes lo vean. Y es impresionante cómo demuestra de una manera tan sencilla la forma como convierten a todos los niños en un mismo esquema y sistema de pensamiento. Y esto es producto del sistema. Que repetimos, ya caducó, ya no funciona. Como decía, a mis hermanos siempre les enseñé porque les mandaba las típicas exposiciones de
estudiense esto y era una página y ojo, y esto no es que era la secundaria, era la primaria. Y repetir como unos loros. Exacto. Y no solamente eso, o sea, agárrense las frasecitas, dos oraciones y las limitaciones comenzaban por parte de las representantes. Ya, un pedacito porque el niño está pequeño. Porque y no él puede se tiene que aprender más. no puede aprender más, o sea, hay que darle su espacio, hay que darle su tiempo, apréndete esto. No y lo podemos presionar. No lo podemos presionar y apréndete esto. Recuerdo que yo agarraba la hoja completa y se la daba a mi hermano, que en ese entonces tenía que 8 años, y yo le decía, usted se va a estudiar esto. Al principio él comprendía y pensaba, me tengo que aprender todo eso de memoria. Y yo, no, tú lo lees, léelo. Después que lo leas, me dices qué entendiste de todo lo que leíste. Después íbamos y jugábamos. Un sistema de comprensión. Fíjate, o sea, íbamos y jugábamos, después volvíamos a leer. Y jugábamos y lo entretenía, porque yo comprendía que era como que entender más por, ¿cómo sería la palabra? Por conocimiento, por curiosidad, ¿y cómo es eso? Claro, por asociación. Por asociación, era mejor que por el popular, bueno, en Venezuela se le conoce así, aprenderse algo por caletre. Al caletre. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Y al final en las exposiciones siempre era, los niños se quedaban pegados, se limitaban. Yo le decía, recuerdo que le decía a mi hermanito, cuando ellos hagan eso, tú simplemente refrescas la exposición completa y fíjate, y no es por un calificativo. O recuerda que jugamos. Recuerda. Fíjate, mi hermano culminó su secundaria con el segundo mejor promedio. Imagínate. Y yo sé que no es tanto el calificativo, sino que sé que si se sacó el segundo mejor promedio es porque le gustó lo que aprendió. No, y se esforzó no por obligación, sino porque lo sentía como un placer. Es que aprender es un placer. Ahora, fíjate una cosa, que esto te va a parecer increíble. Si hablamos de los paradigmas del sistema educativo, hay 200 millones de paradigmas en el sistema educativo, pero hay uno increíble. ¿A ti alguna vez te mandaron a botar el chicle cuando estabas en clase? Estabas masticando chicle y tu profesora se daba cuenta que estabas masticando chicle y lo primero que te decía era, vaya y bota el chicle en la papelera, o vaya al baño y bota el chicle. Sí. Yo todavía no conozco ningún docente que deje que sus estudiantes coman chicle en el salón. Y resulta que está comprobado neurocientíficamente, o sea, no lo está diciendo Lina Lindorta, lo están diciendo estudios neurocientíficos hechos a estudiantes de todos los niveles, que cuando tú estás leyendo o estás escuchando una información y estás masticando chicle, tu cerebro absorbe 70% más de conocimiento y fija aproximadamente el 70% de la información de una manera más sencilla. Entonces vamos a suponer que ese chicle que yo estoy masticando es de fresa, ¿ok? Me están hablando de, vamos a poner un ejemplo hipotético, me están contando algo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y yo estoy masticando un chicle de fresa y yo tengo el examen de esa clase de la Segunda Guerra Mundial dentro de una semana. Cuando llegue el día del examen, el niño mastica un chicle de fresa y automáticamente su cerebro va a traer a primer plano toda la información que acabó de escuchar una semana antes cuando masticaba un chicle de fresa. Entonces esa suerte de engranaje mágico, vamos a llamarlo de alguna manera, con la mezcla de los sentidos, por eso es que ahora el marketing 5.0 involucra los sentidos, porque se descubrió a través de la neurociencia que los sentidos influyen de una manera muy importante en la actitud. Entonces, asumir conocimiento. Tú sabes que la primera vez que yo le dije al director de una de las instituciones donde trabajo, le dije, profe, vamos a dictar un taller y necesito una bolsa de chicles en el salón. Él me miró como si yo estuviera loca. Profesora, ¿cómo se le ocurre a usted que voy a poner una bolsa de chicles en el salón? Y le dije, profe, porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces ese día me tocó llevarme a mi hija, explicamos lo de la clase y mi hija pues, me acompañó ese día y entonces después mi hija me decía, mami, ¿cuándo vamos de nuevo a la clase de los chicles? Y esa clase la bautizamos así, la clase de los chicles. Cada vez que teníamos ese tipo de talleres hablábamos de la clase de los chicles. Entonces a mí me fascina que mis estudiantes coman chicle. Mientras no peguen los chicles debajo de los pupitres, debajo de las mesas, mientras no hagan bombas mientras están en clase y no suenen bombas, a mí me encanta que mis estudiantes mastiquen chicle. ¿Por qué? Porque yo sé que el 70%, aparte que yo hablo muy rápido y es un poco más difícil captar todo lo que digo, el 70% de lo que yo diga va a quedar fijado allí. Ok. Challenge de rompecocos. Si usted es docente, si usted es maestra, ponga si es profesor, a sus estudiantes a comer chicle. haga la prueba. O sea,
Desmiéntenos. Exacto, desmiéntanos, pero con pruebas, con razón. Con pruebas. Deje que sus estudiantes hagan la clase del chicle. La clase del chicle. Haga la clase del chicle. O sea, hashtag la clase del chicle para rompe Coco Podcast. Una vez que usted le des chicle, hágale la prueba y haga la comparación, un cuadro comparativo y díganos si de verdad sus estudiantes aumentaron o no aumentaron esa receptividad. La retentiva. Ustedes pueden hacer la prueba con algo muy sencillo, un tema X. Ustedes dan un tema con una condición normal sin chicle y luego dan otro tema con chicle, masticando chicle, y luego hacen las pruebas, ¿no?, de ambos, para que ustedes se den cuenta de los resultados. Es impresionante, realmente impresionante los resultados. Estamos hablando de más de un 70% de absorción de conocimiento. Y como dijo Lina, la neuroeducación contempla. No. O sea, que está comprobado, neurocientíficamente comprobado. Y la neuroeducación contempla que los estímulos de los sentidos hacen que los niños y los adolescentes, e inclusive también los adultos, absorban el conocimiento de mejor manera cuando se orienta correctamente. Es decir, a los auditivos se les enseña a través de palabras del audio, a los visuales a través de imágenes, gráficas y videos, y a los kinestésicos a través de el hacer, del experimento, tocar, ensayo, error. Y se nos fue el tiempo. Y terminamos el episodio número 6. Hablamos un poquito nada más de este tema tan extenso llamado educación. Y a grosso modo, o sea, claro, un poquito de allá, un poquito aquí. Entonces tenemos pendiente un programa con nuestra queridísima amiga Cinia Barrios y con mi queridísima amiga también Katy Valdés, que saben un montón de homeschool. Yo simplemente soy una pequeñita parte de esa organización maravillosa que somos las familias que educamos en casa en Perú. Aparte de eso, tenemos un programa maravilloso también. Excelente. El episodio número 7, donde vamos a hablar de feminismo, donde vamos a hablar de un montón de cosas con una psicóloga y psicoanalista maravillosa, mi amiga Aileen Navas. Porque si nosotros no lo sabemos, buscamos quién lo sepa. Así de sencillo. Si nosotros no sabemos, buscamos quien lo sepa y compartimos toda esa información con ustedes. Somos Rompecoco Podcast, un podcast diferente. @soy Lina Lin en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chau. Y @Teo Ruiz con .i en cualquier red social.